Instituto Tecnológico del Putumayo. Programa Tecnologías en Obras Civiles. Asignatura Matemáticas Fundamentales. Tema de hoy, factorización a cargo de licenciado en Matemáticas Tito Amauri Tapia. Primero que todo, ¿qué es factorización? Factorizar es convertir las expresiones algebraicas en una multiplicación. A continuación vamos a mirar algunos métodos de factorización, ¿sí? Como factor común y agrupación, diferencia de cuadrados, diferencia de suma y cubos, trinomio de la forma cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y trinomio de la forma completando cuadrado. Factor común. La expresión algebraica tiene en cada uno de sus términos un valor igual o similar. En el ejemplo 1 podemos ver la siguiente expresión algebraica, x al cuadrado más x, y miramos que x es el término que se repite en todo este polinomio. Entonces podemos factorizar de la siguiente manera. X es factor de x más 1. Si multiplicamos x por cada uno de estos elementos, tendremos el polinomio inicial. Entonces, x por x, x al cuadrado, x por 1, x. Ejemplo 2. Factorizar la siguiente expresión algebraica. 4x al cuadrado, y, más 4xy, más 2x. Si nos damos cuenta, en los tres términos, el número que se repite, el valor que se repite es x, x y x. Y también podemos factorizar este 2, ¿sí? Podemos factorizar aquí y aquí de la siguiente manera. Entonces podemos factorizar 2x es factor de 2yx, ¿sí? 2yx, yo multiplico ese 2 por 2yx, se obtendría 4yx al cuadrado, que es igual al primer término. Si multiplico por el segundo término, 2x por 2y tendría 4xy, y si multiplico 2x por 1, obtendré el último término. Es decir, obtuve una multiplicación, ¿sí?, de este polinomio. A continuación, vamos a realizar algunos ejercicios propuestos para este método de factorización. A continuación, vamos a realizar los ejercicios propuestos anteriormente. Para el primer caso, miramos que la expresión algebraica, ¿qué término se repite? ¿Qué variable se repite o qué valor se repite? En este caso, vamos a subrayar de color amarillo la letra D. ¿Sí? La letra D se va a repetir en los tres términos, es decir, que mi resultado va a ser D por C más 3A menos 1. ¿Sí? Si yo multiplico D por C, voy a tener el primer término D por C, el segundo término D por 3A, 3AD, menos 1, ¿sí o no? 3 por 1 menos D. ¿Listo? Para el siguiente caso, vamos a señalarlo de otro color. Vamos a mirar qué variable se repite y qué valor se repite, ¿sí? En este caso tenemos una X, tenemos otra X y miren, también tenemos un 2 aquí, tenemos aquí un 2 por 2 y tenemos otro 2. Es decir, que el término, el factor de esta expresión algebraica va a ser 2x. Y esta va a multiplicar a quién? A x a la 2, ¿sí? Más 2x menos 1. ¿Sí? Si miramos, si multiplicamos 2x por x2, obtendremos 2x3. Si multiplicamos 2x por 2x, tendremos 4x a la 2. Y si multiplicamos
2x por menos 1, tendríamos menos 2x. A continuación vamos a factorizar el ejemplo número 3 con el método de factor común. Para ello entonces miremos que en cada uno de sus términos haya un factor común, ¿sí? Un factor que se repita. En este caso está A, en este caso está A y en este caso está A. Es decir que A se repite en los tres términos. Sin embargo, la X también se repite en los tres términos. Por lo tanto, la que me va a servir es la de menor potencia, es decir, X al cuadrado. ¿Sí? La X se repite en las tres términos. Sin embargo, yo quiero buscar también un factor de los números 12, 24 y 28. ¿Sí? Son los tres números que tenemos. Entonces voy a descomponer en factores al 12. Que sería 6, sería un factor, sí, porque 6 por 2 sería 12. Otro factor sería 4. Otro factor sería 3. Otro factor sería 2. Y por supuesto el 1, ¿sí? 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. 3 por 4, 12. Y 2 por 6, 12. Entonces miro el factor más grande de estos números que multiplicado por otro número me dé 12, que multiplicado por otro número también me dé 24, que multiplicado por otro número me dé 28. Entonces 6 por 2, 12, ¿sí? 6 por 4, 24, sí me cumple, pero no hay ningún número que multiplicado por 6 me dé 28. ¿Sí? Podemos corroborar esto mirando las tablas de multiplicación y mirando la del número 6. Ahora con 4. 4 por 3, 12, sí me cumple. 4 por 6, 24, sí me cumple. Y 4 por 7 me da 28. Es decir, que ya tengo el factor 4A por x al cuadrado. ¿Y esto será factor de quién? De 3x a la 2 menos y vamos a borrar esta pequeña parte para que lo puedan observar mejor. Menos menos 6x más 7 más 7. ¿Sí? Entonces miramos, 4x al cuadrado es factor de 3x al cuadrado menos 6x más 7. Entonces, si multiplico 4a x al cuadrado por 3x al cuadrado, vamos a obtener 12a x a la 4. ¿Sí? X al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, a por x, a, y 4 por 3, 12. 4x al cuadrado por menos 6x, entonces tendríamos 24a x a la 3, ¿sí? X al cuadrado por x a la 3, más 4x al cuadrado por 7, tendríamos 28ax al cuadrado. De la misma manera vamos a realizar los siguientes ejercicios. ¿Sí? También observamos de una forma más rápida qué valores se repiten en cada uno de estos términos. Como podemos ver, el valor que se repite es y, aquí también y aquí también y. Entonces vamos a tomar el que tenga la menor potencia, que en este caso sería y. Y por xy menos z
más 9x y cuadrado. ¿Sí? Así sería la multiplicación para este caso. Y ahora un caso un poco más interesante. Ya es una multiplicación dentro de la multiplicación. En este caso vemos que 6 menos x está aquí, 6 menos x está aquí, y este es el factor que se repite. Entonces sería 6 menos x, factor, ¿de quién? Primero ¿de quién? De 2x, de 2x más 9, después de quién? Después de menos x más 1. ¿Sí? También sería la multiplicación de esta manera. Y ahora observemos el último ejercicio con otro color. Miren, tenemos m más n por a, m más n por b y 2m por n. ¿Sí? Si nos damos cuenta, miren, el valor que se repite es m más n, m más n. Entonces su multiplicación va a ser de la siguiente manera. M más n, ¿sí? Primero por quién? Por a, menos, ahora por quién? B. Miren, y podemos hacer esta multiplicación distributiva. Más 2c. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 2c? Miren, este 2 multiplica c. Y de esta manera entonces quedaría culminado segundo método de factorización, factor por agrupación. Este método consiste en agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3 términos que sean semejantes. Ejemplo 1. Si tenemos el polinomio x al cuadrado menos 2x más ex más 2c, vamos a agrupar los términos, en este caso, que tengan la x, ¿sí? Y los términos que tengan la c. Entonces, miren, como podemos ver aquí, agrupamos los términos que tienen la x, ¿sí? En este caso estos dos, y estos dos de acá que tienen la c. En este caso quedaría la factorización de la siguiente manera, agrupándolo y factorizándolo con el método anterior. X por x menos 2, ¿sí? Al multiplicar x por x menos 2 tenemos ese término, más c por x menos 2. Al multiplicar c por x menos 2 tenemos el término anterior. Y si nos damos cuenta en este momento, todo este polinomio, miren, tenemos otro factor común, en este caso x menos 2, y podemos también agruparlo, ¿sí? De la siguiente manera. X más c, x más c, factor de x menos 2. Tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos el polinomio 2ax más 2bx menos ay más 5a menos by más 5b, y vamos a agrupar todos los términos que tengan la a o la x. En este caso vamos a agrupar los que tienen la a, ¿sí? Como podemos observar la imagen, miren, en el primer término tenemos 2ax, en el tercer término tenemos ay, y en el siguiente término tenemos 5ay. Vamos a agrupar todos esos términos, ¿sí? En un solo paréntesis, ¿sí? Como observamos aquí, miren, 2ax menos ay menos 5a. Igualmente del otro lado tenemos de factor común la b, ¿sí? 2b, by menos 5b. Y si nos damos cuenta, podemos factorizar el a aquí, el a aquí y el aquí, ¿sí? Quedaría a por 2x menos y más 5, ¿sí? Que al multiplicar esto por cada uno de esos términos tenemos ese término grande,
más b, ¿sí? Vamos a factorizar b por 2x menos y más 5. Y si nos damos cuenta, miren, nuevamente, este término de aquí es igual a este término de aquí. Es decir, que lo puedo sacar como un factor común y el resultado será a más b, ¿sí? Por el mismo término. Tenemos algunos ejercicios propuestos que los vamos a realizar a continuación. Entonces, vamos a utilizar el primer método, que fue el de factor común. Y ahora en este caso vamos a aplicar también el segundo método. Entonces vamos a agrupar, ¿sí? Vamos a agrupar los términos que tienen una variable en común y un número en común. En este caso sería 3a, ¿sí? ¿Factor de quién? De 2x, ¿sí? Más a. ¿Sí? Si nos damos cuenta, al multiplicar 3a por este factor de aquí, nos va a dar como resultado todo este término. Ahora sí, menos. Cuando yo pongo el menos, dentro de un paréntesis, todos los signos que está adentro me cambian, ¿no? Entonces, si yo lo pongo afuera, significa que los términos de adentro van a ser positivos, ¿sí? Y con este menos me van a cambiar cada uno de ellos a negativos. En este caso, tengo factor común 2, ¿sí? Tengo un factor común 2 y tengo un factor común, la b, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos la b común en los dos términos y el 2, factor de los dos términos. Por, entonces aquí ya me quedaría 2x y acá me quedaría simplemente más a. Entonces, si nos damos cuenta, miren, este signo me permite o me hace que lo que esté adentro de este paréntesis sea negativo y se convierta en lo que tenemos aquí. Bien, si nos damos cuenta, ahora tenemos otro término semejante, sí, que es 2xa y 2xa acá. Entonces, esto va a ser igual a 3a menos 2b, sí, 2b por 2x más a. 2x más a. Y esa sería la factorización en este caso para esta expresión algebraica. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer de la misma manera que hemos trabajado. Vamos a agrupar términos, ¿sí? Que tengan mismas variables o mismos términos comunes, ¿sí? En este caso nos damos cuenta de que este tiene el 2, ¿sí? Como un factor de todos los anteriores, de todos los tres términos, y el a también, ¿sí? Entonces tenemos 2a, ¿factor de quién? De 3a x, ¿sí? Más 2b, ¿sí? 2a por 2b, 4ab, más 1, ¿sí? Este será el factor común, perdón, será el factor 2a de todo este término. Igualmente para el siguiente término, si yo tomo ya el menos aquí, ¿sí? El menos antes de un paréntesis ya me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? En este caso nos damos cuenta de que el factor es b. Y entonces b será factor de 3ax, ¿sí? Será factor de 2b y será factor de 1, ¿sí? Si nos damos cuenta, miren, ya podríamos solucionar este ejercicio simplemente, miren, ya tenemos un factor 3ax más 2b más 1, miren, lo tenemos aquí, lo tenemos acá, y ya la factorización simplemente será 2a
menos b por este factor. Sería 3ax más 2b más 1. ¿Listo? Y esa sería la factorización de este término. Para el siguiente, cambiemos de color, un verde. ¿Sí? Sería simplemente, vamos a separar las m's, ¿sí? Y acá vamos a agrupar las x. Entonces la factorización sería, en este caso, m, ¿sí? Del primero, m por m más n, ¿sí? Se dan cuenta, miren, yo multiplico m por m m al cuadrado más m por n, mn, más, en este caso vamos a factorizar la x. Entonces nos quedaría x factor de m más n. Y nos damos cuenta, miren, nos damos cuenta de que este es un factor común, ¿sí? De esta suma. En esta suma hay otro factor común, m más n y m más n. Entonces esto será igual a m más n, ¿sí? Que es el factor común de ambos términos, por m más x. M más x. Y esa será la factorización de de esta expresión algebraica. Para este caso en particular, miremos, ¿sí? Si yo agrupo de esta manera 3x a la 3 menos 1, ¿sí? Y agrupo el siguiente término, que sería, cambiémosle el orden, 3x menos x al cuadrado. Miren, la factorización de este sería x por 3 menos 1, ¿sí? Y no es lo mismo, sino 3x a la 3 y 3 menos 1, 3x menos 1. No es lo mismo, ¿sí? Entonces debemos tomar otro orden de factorización que, digamos, sea conveniente para ello. Entonces, en este caso, no lo agrupemos de esa manera, sino que miremos otra forma de agruparlo. Entonces, ¿qué pasa si yo agrupo este y ahora este de acá? ¿Sí? Miramos que el factor común es x cuadrado, ¿sí? Sería x cuadrado por 3x, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Ahora queda menos 1, más, podemos agrupar con cualquier orden, 3x, ¿sí? Este, y ahora este, menos 1, ¿sí? Este y este, 3x menos 1. Si nos damos cuenta, miren, ahora ya tenemos un factor común aquí, ¿sí? Agrupando de esa manera ya tenemos este factor común. Entonces nuestro factor quedaría 3x menos 1 por, miren, x al cuadrado, y en este caso más, aquí habría un 1, ¿sí? Un 1. Así no haya ninguna letra afuera, sabemos que el coeficiente de todo este paréntesis es 1. ¿Sí? Al multiplicar esto por esto, tendré esto. Y la multiplicación de todo de todos estos términos de acá, de toda esta expresión algebraica, será esta. ¿Sí? Entonces, como conclusión, no siempre se toma el mismo orden, ¿sí? Siempre se agrupa de alguna manera conveniente, por eso es necesario eh, ensayar. Ensayar, si no nos da la primera, ¿sí? Con el término que está al lado, ensayar, ¿sí? Ir intercambiando posiciones y de esa manera vamos a obtener este resultado. Para ustedes ya quedaría este ejercicio y este ejercicio, ¿sí? Que ya lo pueden resolver con las técnicas que hemos desarrollado a partir de este video.